Extendimos el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 11 de mayo. Pero para las personas mayores de 70 años y niños, se mantendrá hasta el 31 de mayo. Y es que tenemos que cuidarlos para volverlos a abrazar cuando todo esto pase. Porque son nuestra guía, porque nos enseñan todos los días y porque no queremos que ninguno falte. Mantengamos a nuestros niños y mayores en casa. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a este espacio siempre, dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país. Le damos las gracias a todo el personal de la salud, a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de apoyo, a los bacteriólogos, a las personas que están en las terapias respiratorias, a quienes están en los servicios de urgencias, en las unidades de cuidado intensivo, a quienes están prestando servicios de paramédicos. A todos mi reconocimiento. También un saludo muy especial a los miembros de las fuerzas militares y de policía que trabajan en el territorio haciendo cumplir este aislamiento preventivo obligatorio, pero adicionalmente están también facilitando logística y salvando vidas. Quiero también saludar a los funcionarios de todo el Estado, del orden nacional y del orden territorial, que también llegan a las comunidades apartadas con programas sociales y con otros servicios. Agradecerle a todos aquellos que trabajan en los servicios públicos, en los servicios esenciales y, por supuesto, agradecerle a toda la cadena de abastecimiento que tiene nuestro país, que va desde los campesinos hasta quienes facilitan que llegue a nuestras casas el alimento en este aislamiento preventivo obligatorio. Una vez más, empezamos esta jornada haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en nuestro país. El día de hoy se han procesado 4.504 pruebas, de las cuales se registran 296 casos positivos. Y hemos registrado el día de hoy 15 fallecimientos, donde una vez más les expresamos a las familias no solamente nuestra voz de solidaridad y también nuestro sentimiento de condolencias, sino que también los llevamos a ellos y a todos quienes han sido víctimas de esta enfermedad en nuestras oraciones. Hoy registramos 6.507 casos en Colombia y hemos visto cómo siguen creciendo los recuperados. Ya tenemos 1.439 personas recuperadas en el territorio nacional. Tenemos en hospitales 404 personas, en unidades de cuidado intensivo 118 personas. Hemos visto que 5.690 personas están siendo atendidos en casa. Se han descartado 98.150 personas de tener COVID-19 después de haberse sometido a pruebas y hemos registrado hasta la fecha 293 fallecimientos. Cuando miramos el entorno mundial, tenemos para el día de hoy casos totales, 3.255.454. Hay 1.990.945 casos activos. Se han recuperado 1.008.498 personas. Hay 59.808 personas en estado crítico y se registran en el mundo 231.416 personas fallecidas. Yo quiero una vez más aprovechar este espacio y decirles a ustedes unas reflexiones iniciales. Sin lugar a dudas, estamos transitando por un momento muy difícil para la humanidad. Estamos enfrentando una pandemia que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento conocido, donde el 80% de los portadores son asintomáticos, pero además no hay ningún consenso científico de que se genere inmunidad después de haber tenido COVID-19.
Esto, por supuesto, para muchos de nosotros tiene la palabra incertidumbre, una palabra grande, difícil, una palabra compleja. Y mucho más cuando sabemos que para enfrentar esta pandemia tenemos que partir de la base que no existe una fecha clara a nivel mundial de la finalización de la pandemia, o por lo menos dependerá de que exista una vacuna efectiva y de que existan también tratamientos efectivos. Pero frente a esa situación que es de incertidumbre, nosotros debemos tener claro que hay un llamado en todos nosotros, un llamado interno y un llamado también colectivo. Y es que esta pandemia la podemos enfrentar con disciplina, con nuestro comportamiento, con las prácticas de higiene, con el uso del tapabocas, con el distanciamiento, con la protección de los grupos más vulnerables frente a los embates de la enfermedad. También tenemos claro que en nuestro comportamiento colectivo, de cómo respetamos todas las distancias en los distintos espacios, de cómo nosotros nos vamos adaptando, de cómo cambiamos nuestros hábitos de saludo y de contacto, de trato, de cómo nosotros infundimos una pedagogía ciudadana en nuestros hijos. Todo esto hace la diferencia. Y hoy le escuché unas palabras muy interesantes a la canciller alemana Angela Merkel, que me parece que describe con mucha claridad esta situación. Estamos en la humanidad corriendo una maratón sin que sepamos dónde está la meta. Hasta ahora, nuestro país ha venido enfrentando esta maratón con resultados positivos. Cuando miramos el número de muertes por millón de habitantes, cuando nos damos cuenta que del total de pruebas, las pruebas que están saliendo positivas están por debajo del 10% y también por debajo inclusive días del 7 o 6%. Cuando nos damos cuenta que las capacidades que tenemos en las unidades de cuidado intensivo no se han saturado, cuando evaluamos el comportamiento que han tenido los ciudadanos y el comportamiento que se ve en las regiones. Todo eso nos muestra a nosotros una luz de optimismo. No podemos ser triunfalistas, porque además en esta maratón tenemos que darnos cuenta que no podemos acelerarnos mucho, porque como no sabemos dónde está la meta, ese acelere nos puede traer a nosotros algunos retrocesos, pero tampoco podemos parar a descansar. Y es por eso que en esta maratón, para enfrentar esta pandemia, hay que entender que no existe un dilema entre la protección de la vida y la salud y al mismo tiempo la protección del desarrollo social, económico y laboral. Por eso, nuestro reto como sociedad es adaptarnos. Y como también lo decía hoy la canciller Merkel y lo han dicho también otros líderes del mundo, aquí nos toca partir de la base de que no vamos a volver a como estábamos antes del COVID-19. Mientras aparece una vacuna, tenemos que ser mejores y convivir con el COVID-19 para no dejar que nos afecte lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años. Y eso implica ser capaces de recuperar vida productiva de manera progresiva, con responsabilidad, con un gran sentido de patriotismo, y hacerlo para que así como le hemos ido quitando velocidad exponencial a la pandemia, también le quitemos velocidad exponencial a la pérdida de empleos y que nuestro país se recupere con inversión, se recupere con una motivación de toda la sociedad. Nuestro esfuerzo, el de todos nosotros, es justamente ganarle al coronavirus. Y por eso me gusta esa frase, ganarnos la vida. El coronavirus quiere ganarnos a la sociedad con la muerte, nosotros vamos a ganar con la vida. Y eso implica la gran inteligencia colectiva, la disciplina, la colaboración. Eso implica que todos nos adaptemos en función de protegernos como individuos, pero de protegernos como familias y de protegernos como sociedad. Es juntos que vamos a salir adelante. Y hoy, en este espacio, vamos a tratar varios temas que tienen que ver con preguntas que muchos de ustedes nos han formulado a través de distintos medios. Y por eso he invitado a nuestros compañeros de gobierno, para que ellos también los actualicen sobre muchas de las decisiones que hemos tomado y también sobre cómo estamos atendiendo a los sectores que se han visto más afectados por el COVID-19. Yo quiero empezar el espacio de hoy dándole la bienvenida al señor Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Primero, para que nos haga un balance a la fecha
de cómo se ha comportado la ciudadanía, de cómo va el aislamiento preventivo obligatorio. También que nos actualice sobre todos los esfuerzos humanitarios y de capacidades logísticas que brinda la fuerza pública en todo el territorio nacional. Y algo que también es muy importante, porque muchas personas nos han preguntado cómo van los indicadores de seguridad en lo que va corrido del año, pero también en lo que va corrido de este aislamiento preventivo obligatorio. Así que le doy la palabra al señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que aborde estos temas. Ministro, muchas gracias. Señor presidente, muy buenas noches. Un saludo a los colombianos y de igual manera un saludo muy afectuoso a mis colegas del gobierno. La ciudadanía se ha venido comportando muy bien, señor presidente. ¿Ha habido problemas? Sí, claro. Ha habido en ocasiones preocupación que suscita el comportamiento de algunos ciudadanos, es verdad, pero el comportamiento general ha sido positivo, la gente ha entendido la importancia del aislamiento preventivo obligatorio, porque de lo que se trata, y usted lo dice permanentemente, señor presidente, es prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. Y la fuerza pública viene cumpliendo en esta materia, presidente, una tarea admirable. Está haciendo la fuerza pública lo que le corresponde hacer de conformidad con la Constitución y con la ley, pero adicionalmente viene ejerciendo autoridad pedagógica y cercana al ciudadano, pero autoridad legítima. ¿Para qué? Para que se cumplan las medidas dispuestas por usted con el mismo propósito, prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. Adicionalmente viene trabajando con un gran sentido humanitario en la construcción de capacidades adicionales para poder atender esta emergencia sanitaria que está padeciendo el mundo entero, y por eso se han dispuesto que las capacidades que tiene el sector defensa se dediquen a hacer camas, a hacer cilindros de oxígeno, a hacer mecanismos para transportarlos, para hacer tapabocas, para fabricar los elementos necesarios que se requieren en las operaciones en materia de salud. Y la tarea humanitaria es de reconocimiento general por los colombianos. Entregan los mercados, van a los lugares más inaccesibles, se lleva agua a los colombianos. Todas las capacidades del sector defensa se están dedicando a ese propósito y lo están haciendo, señor presidente y colombianos, con inmensa imaginación. Mire usted, por ejemplo, ese grupo de policías en Nariño que resolvió hacer lavamanos en las calles de manera artesanal para facilitar las tareas de higiene y atención necesaria. Y mire el entusiasmo con el cual recogen recursos de sus propios salarios para comprar mercados. Eso es lo que viene haciendo la fuerza pública y continúa cumpliendo con sus deberes, presidente. Los resultados en materia de seguridad son halagadores. Ha bajado el homicidio, ha bajado las lesiones personales, han bajado todos los tipos de hurtos que se presentan, es decir, los índices de seguridad van bien y los resultados operacionales, señor presidente y colombianos, se siguen produciendo. Se capturó a alias Azul, acusado del asesinato de líderes sociales en el Putumayo. Se acaban de desmovilizar, gracias a la acción de la fuerza pública, 20 integrantes del ELN en el departamento del Cauca y se han presentado otras capturas que van a contribuir a que en esas zonas donde actuaban estos delincuentes, nuestros compatriotas puedan vivir y trabajar tranquilos. Ese es el balance que puedo hacer hoy, señor presidente, y muy queridos colombianos. Muchísimas gracias, ministro Carlos Holmes, y yo los quiero invitar a que veamos también este testimonio que nos comparte el general Jorge Vargas, quien es el director de Seguridad Ciudadana, donde también nos invita al cumplimiento de este aislamiento preventivo obligatorio y algunas normas que son importantes en el marco de la seguridad ciudadana. En momentos en que los colombianos comenzamos a salir de las casas por la reactivación económica, la Policía Nacional hace un llamado para que se respeten los protocolos de bioseguridad. Así lo indica el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Les pedimos, por favor, sean conscientes. No lo hagan porque ven un policía. No lo hagan porque lo dice una norma de una alcaldía, de una gobernación. Háganlo pensando en que entre todos salvamos vidas. La Policía Nacional también entrega recomendaciones para las personas que se movilizan hacia sus trabajos. En este momento en que más gente está saliendo a la calle,
mantenga el distanciamiento social. La distancia entre 1,5 metros a 2 metros. En todas las estaciones del transporte masivo en el país hemos diseñado unos dispositivos especiales para tener bastante policía que permita evitar la aglomeración. Evite que los buses del transporte masivo, es decir, el transporte masivo, se llenen más del 35%. Eso es por su salud. Espere el próximo. La policía también invitó a denunciar cualquier violación a los protocolos de bioseguridad, llamando a la línea 123. Según las autoridades, a la fecha se han impuesto un poco más de 243.000 comparendos. Esta multa tiene un costo de 936.000 pesos. Pero recuerde, más que el dinero, al no acatar la norma, usted expone su vida y la de los demás. Yo una vez más le agradezco profundamente a todos los soldados y policías que trabajan en este esfuerzo de garantizar el aislamiento preventivo obligatorio. Y hoy también he invitado al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que abordemos varios temas. Muchas personas nos preguntan constantemente por las pruebas, cómo son las pruebas, cuántas pruebas se están haciendo, pero algo también muy importante, ministro Fernando, ¿qué son? ¿Cómo se adelanta una prueba? ¿Cuáles son los pasos que trae consigo una prueba? Que podamos mostrar esto de manera didáctica y pedagógica. Y antes de darle la palabra, yo quisiera que las personas que están en sus casas puedan ver ese testimonio breve de lo que son las pruebas que se adelantan para detectar el COVID-19. Y yo quiero que usted como experto también pueda desagregarle pedagógicamente esto a los ciudadanos. Veámoslo. Cuando tenemos pacientes sintomáticos o tenemos pacientes con algún nexo epidemiológico, se toma la muestra, generalmente es una muestra respiratoria, son hisopados nasofaringeos, orofaringeos. Siempre se debe asegurar la cadena de frío de estas muestras, pero manejamos una temperatura menor de 8 grados para estas muestras para que el virus siempre sea viable y no afecte los resultados de las pruebas que nosotros realizamos. Una vez la muestra llega, se tiene que verificar que la ficha epidemiológica tenga los datos completos. Todo tiene que estar concordante, tanto la ficha como todo lo que dice el tubo del paciente. Entonces lo que hacemos es en una cabina de bioseguridad biológica tipo 2, lo que hacemos es sacar una parte pequeña de cada una de las muestras para iniciar un proceso de extracción de ácidos nucleicos y detectar el RNA del virus, que es nuestro blanco en las pruebas moleculares. Cuando tenemos presencia del virus en nuestra muestra clínica, lo que vamos a ver es una amplificación con una curva. Y si está ausente el virus, no vamos a ver ninguna curva, vamos a ver una línea plana en el equipo. De acuerdo al resultado obtenido en el laboratorio, se le dará el manejo adecuado a cada uno de los casos. Bueno, ministro, ahí vimos una experiencia muy breve, pero a mí me gustaría casi que, como decimos coloquialmente, con plastilina. Usted le puede explicar a los ciudadanos cómo es el proceso desde la toma hasta el momento en el que tenemos el resultado. Sí, presidente. Palabras muy sencillas. Una prueba es lo que conocemos como un examen. No es diferente a otro examen de laboratorio. Se hace en una entidad donde hay una serie de virólogos, bacteriólogos que hacen análisis, pero se toma de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de pruebas de PCR, se toma un hisopo que es como un copito de un palito con un copo de algodón, se toma una muestra de la faringe o de la nariz para buscar específicamente material que pueda contener el virus. Luego se introduce dentro que llamamos un hisopo, que es al final un tubito con un material de gel. Dentro de ese material se mantiene el virus vivo, digámoslo así, hasta que llega al laboratorio. Una vez llega al laboratorio, lo que se hace es que se hace una técnica de extracción del genoma, de los genes. Se trae el material genético del virus con un proceso automatizado o manual. Se extrae ese material donde buscamos ver el material de genes que puede haber dentro de esa muestra. Posteriormente se compara, en un segundo proceso se compara ese material genético que puede haber dentro de la muestra con el material genético, con los genes que conocemos del virus. Y si sí coinciden, si hay una coincidencia, podemos decir que la muestra es positiva. Se cierra el proceso allí, se hace el reporte, se llena una cantidad de fichas que hay que llenar para que el sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos en el país
tenga la capacidad de conocer quién es la persona que ha sido positiva, cuáles son sus contactos y se envía el resultado inmediatamente al médico tratante o a la entidad donde se hace el tratamiento. Ese es, en palabras muy sencillas, presidente, el proceso de hacer una prueba de las que llamamos de PCR. Muchas gracias, ministro. Ahora vuelvo con usted porque tenemos varios temas importantes para hacer referencia. Doctora Marta Ospina, usted como directora del Instituto Nacional de Salud, usted es la encargada de dirigir un equipo de epidemiólogos de campo que han sido muy reconocidos, pero adicionalmente orientar también el trabajo de laboratorios en el territorio nacional para que podamos avanzar hacia un mayor nivel de pruebas. Me gustaría entonces preguntarle, número uno, ¿cómo va el proceso? La llegada también de dos robots que son aceleradores para la toma de pruebas son importantes. Estamos también con la llegada de kits reactivos y la distribución en el territorio nacional. Y me gustaría que usted le contara a los colombianos cuál es nuestra meta en términos de lo que va a ser esa estrategia de pruebas en las próximas semanas. Sí, efectivamente, hemos terminado una primera fase en la cual hemos realizado 104.000 pruebas. Ahora hay más entidades territoriales en capacidad de leer esas pruebas. Tenemos exactamente 16 departamentos que tienen capacidad diagnóstica, ya sea porque su propio laboratorio departamental de salud pública lee o porque tiene unos laboratorios adjuntos a ese laboratorio que permiten hacer el diagnóstico. Tenemos nuevos laboratorios entrando a tener esa capacidad como Arauca o Amazonas, laboratorios que son muy importantes para que tengan su propia capacidad de lectura en la región. En este momento, presidente, el Instituto Nacional de Salud con la llegada de esos dos robots que lo que hacen es el proceso de extracción del RNA viral, lo hacen de manera automatizada, es decir, que permiten hacer muchos ciclos durante el día. Eso permite que el instituto haga mínimo como base 2.000 pruebas al día, puede hacer más que eso con el aporte de otros equipos similares a ese. Los laboratorios de salud pública que en este momento están operando, más los laboratorios adjuntos, tienen un techo en este momento de 5.700 pruebas y los laboratorios privados de 6.400 pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una capacidad instalada importante que se complementa con la llegada de 400.000 kits de extracción que han sido gestionados por el Gobierno Nacional. Eso permite que en todo Colombia haya esa capacidad operativa real para hacer el diagnóstico. La meta entonces, lograr que en este trimestre de mayo a julio logremos hacer 1.200.000 pruebas de parte de toda esa red conjunta, situación o cifras que repetiremos cada trimestre. 1.200.000 entonces es nuestra meta más próxima de pruebas. Entonces, claro, eso va a incluir kits reactivos que llegan y se van a distribuir, eso va a incluir también el trabajo de los laboratorios que están habilitados en el territorio, también la participación de laboratorios privados, y eso nos va a permitir a nosotros acelerar ese número de pruebas, pero también me gustaría, doctora Marta, rápidamente, que usted hiciera precisión sobre la importancia de hacer pruebas a lo que se llaman conglomerados, porque eso también hace parte sustancial de nuestra estrategia, pero que además está sustentada en buenas prácticas internacionales que hemos visto hasta el momento. Así es. Mucho se habla de hacer testeo masivo aleatorio, sin embargo hay reciente evidencia y muy contundente en la que muestra que las pruebas aleatorias, cuando no están direccionadas adecuadamente a grupos de mayor riesgo, realmente solamente disminuyen en un 2% la transmisión. Cuando se utilizan grupos indicativos, unos grupos en los que es más probable encontrar el virus, personal de salud es uno de ellos, los contactos de los casos positivos, por poner algunos ejemplos, y dentro de esos conglomerados, o sea, poblaciones que no pueden mantener un distanciamiento social, entiéndase, por ejemplo, una cárcel, hogares de ancianos, ese tipo de lugares, hay que buscar ahí de manera específica porque es mucho más probable encontrar en ellos casos positivos para aislarlos. Y otra cosa, doctora Marta, en la estrategia nuestra también hemos hablado, cuando digo nuestra me refiero a la estrategia como país, de también darle la oportunidad a tener pruebas serológicas en el resto del territorio, así como están las pruebas moleculares que usted ha descrito
con mucha claridad. También existen las pruebas rápidas o pruebas serológicas que también son utilizadas en conglomerados, que también son utilizadas sobre todo o para detectar personas que ya tuvieron el virus esencialmente o personas que tienen el virus y son asintomáticos en algunos casos. ¿Por qué no hacemos referencia también a esas pruebas serológicas? Es muy importante. El uso de pruebas, las llamadas pruebas rápidas, que son pruebas tomadas en sangre, por eso se les dice serológicas, no es un ejercicio claramente planeado, que debe ser combinado con pruebas moleculares para poblaciones específicas. Las pruebas serológicas entonces tienen una utilidad específica, muy bien como usted lo dice, presidente, no son diagnósticas, sino que permiten estudiar poblaciones, sobre todo aquellas que se están siguiendo en el tiempo, y tienen un momento exacto de aplicación, como la misma PCR, que también tiene una ventana específica de aplicación. Bien utilizadas esas pruebas y en combinación con las pruebas moleculares son definitivamente una estrategia muy efectiva para tener cobertura en grandes grupos poblacionales y hacer seguimiento en el tiempo a conglomerados. Gracias, doctora Marta. Y ministro Fernando, hace prácticamente una semana, un poquito menos de una semana, estábamos usted y yo participando en un Facebook Live y nos preguntaban algunas personas que trabajan en el sector de la salud, presidente, ministro, ¿cuándo será que se van a poner al día muchas deudas laborales con profesionales de la salud acumuladas durante tanto tiempo? Y usted dijo en un tono muy claro, que también sabía cuál era mi nivel de insistencia, que queríamos sacar eso prácticamente en esta semana, es decir, sacar adelante todo el proceso de resolución, el proceso de marco normativo y fijarnos una meta, y es que este mes de mayo que comienza, y lo decimos el día antes del Día del Trabajo, nosotros podamos darle esa tranquilidad, esa felicidad a muchos trabajadores del sector de la salud, y es que esas deudas laborales atrasadas las podamos poner en ceros. Así que me gustaría que usted le contara a las personas que nos acompañan desde sus casas cómo con ese trabajo articulado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, nuestra meta es con cerca de 460.000 millones de pesos poder saldar esas deudas históricas y poderle decir a los profesionales de la salud que su voz está siendo escuchada y que nosotros entendemos el gran esfuerzo que se está haciendo y que esto hace parte también de una respuesta para ellos como héroes en este proceso. Presidente, yo creo que dentro de todas las dificultades que hemos tenido en esta situación de pandemia, hay cosas eminentemente satisfactorias y lo llenan uno de alegría realmente. Y esta es una de esas situaciones y es mucho más significativo hacerlo en un día tan simbólico como es antes del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Y un día muy especial y un evento tan especial para una situación como la que hemos padecido en el sector salud, de indudables retrasos en el pago de las deudas a nuestros trabajadores de la salud, deudas que ellos reclaman con absoluta justicia. A partir de ese anuncio y sus instrucciones, presidente, nos pusimos en el trabajo de recolectar departamento por departamento, hospital por hospital, cuál era el monto de las deudas atrasadas que se tenían con nuestros trabajadores de la salud. No solo con los trabajadores que están vinculados por contrato laboral, sino muy importante, también con los trabajadores con contrato por prestación de servicios, porque muchos de los gremios, de los sindicatos decían, bueno, pero solo los laborales y la gente que está por prestación, ¿por qué no? A ambos. Levantamos a ambos, tanto trabajadores dependientes como trabajadores independientes. Eso nos dio un monto de un total de 460.000 millones de pesos que vinculan a cerca de, presidente, 23.000 trabajadores de la salud, 23.000. Esto es un tema de un muy alto, muy grande beneficio. Con el Ministerio de Hacienda, con los aportes del Ministerio de Hacienda y bajo las órdenes del presidente, hemos logrado ya acopiar los 460.000 y en este momento sale una resolución para el pago de las deudas que se ha generado desde enero a marzo de este año, que valen 273.000 millones de pesos. Con ese monto empezaremos a saldar esa primera parte. Estamos haciendo un llamado a los gobernadores, a los directores de los entes territoriales, a los alcaldes, para que apalanquen también recursos para poder apoyar a nuestros trabajadores
y en una segunda oportunidad estaremos bajo un marco legal estricto tratando de cubrir los restantes recursos para completar los 460 millones de pesos, que es nuestro compromiso. Pero yo sí le pongo ahí también la pitadora, ministro, que nuestra meta es que antes de terminar el mes de mayo estén todas esas deudas saldadas. Así que haga usted ese compromiso aquí en Es nuestro en compromiso. pantalla. Necesitaré un poco de ayudita de la parte legal, de aquí para poder tener el marco legal adecuado, que es básicamente el único limitante, porque, presidente, los recursos ya están. Los recursos están disponibles en este momento y es un tema de llevarlo a los territorios para que se puedan apropiar y su destinación obviamente hacia el pago de estas viejas deudas, presidente. Y yo le iba a hacer otra pregunta que es muy importante. Aquí hemos hablado también de un escenario que era la adquisición, compra de cartera también para muchas de las redes hospitalarias en el país, de manera que pudieran tener inyección de liquidez en estos momentos, porque además hemos visto que en estas circunstancias del aislamiento también muchas personas han dejado de ir a las clínicas y por supuesto en los flujos de caja de muchas de ellas pues se ha visto una situación de estrés. Pero este ejercicio que se ha diseñado, que ustedes han construido de adquisición de cartera, pues también me gustaría que pudiera compartir esa información a las personas que nos están viendo. Sí, presidente, este es otro tema absolutamente relevante en el que también pasamos de esos anuncios, de esa planeación que hemos hecho, ya a la realidad. Y la realidad es que en este momento se han radicado para el día de hoy, que se cerró la ventana del ADRES, que es el Banco de la Salud, 798 solicitudes de diferentes IPS para compra de cartera y de EPS, y con un monto ya estimado de techo de 700.000 millones de pesos. Entonces, ya no hay disculpas, ya empiezan a no haber disculpas, presidente. Ya hay posibilidad de pagar y de cubrir y de tener recursos frescos para… Pero inclusive más que utilizar la palabra disculpas, yo creo que lo interesante en esto es cómo funciona la herramienta. Es decir, la IPS, ¿qué hace la IPS? La IPS le deben una plata. La IPS le debe una plata. ¿Y entonces qué hace el ADRES? La ADRES va y recibe la ventana donde le dicen cuánto es la plata que le debe, se hace una conciliación, que nos generamos un mecanismo mucho más ágil, mucho más rápido para poder hacerlo, y ya la ADRES le resuelve por giro directo los recursos que esa IPS necesita y donde esperamos que se utilicen adecuadamente para elementos de protección personal y para las ampliaciones y proyectos de ampliación que debemos tener en el ámbito de este… A mí me parece que esos son dos mensajes muy importantes para el sector de la salud y vamos a estar repitiendo constantemente ese trabajo, porque aquí estamos básicamente concentrados en dos hitos. Uno, saldar deudas laborales, las de corto plazo y las que están en un plazo más extendido. Ya los recursos están apropiados y estamos hoy sacando la resolución. Lo otro que usted lo dice, la adquisición de cartera. Ya se cerró el tiempo donde presentan la solicitud. Tenemos un monto techo de 700.000 millones y esperamos también acelerar ese giro directo a esas IPS. Y otra pregunta que es muy importante, ministro Fernando, que nos hacen muchos ciudadanos, es cuéntenos cómo está Colombia en las capacidades de unidades de cuidado intensivo. ¿Qué es esto? Las capacidades que tenemos, sobre todo para atender a esos pacientes que pueden estar en la condición más crítica frente a los embates del coronavirus. Usted lo dijo aquí hace ya un par de semanas, que lo que queríamos primero era lograr el 50% que estuvieran disponibles, lograr que unidades de cuidado intermedio se reconvirtieran a cuidado intensivo y también con la llegada que tendremos próximamente de ventiladores, ir expandiendo esa capacidad. Yo quiero que usted también le explique eso a los colombianos, pero antes de darle la palabra, veamos un video que describe lo que Colombia tiene hoy en capacidades de unidades de cuidado intensivo. Colombia cuenta actualmente con 5.539 unidades de cuidados intensivos. Durante este tiempo y en el proceso de expansión, se han aumentado a 5.845 camas. Del total de unidades, el 2% se encuentra en ocupación por pacientes confirmados con COVID-19 y 40% con otras patologías o sospechosos para COVID-19. El 58% se encuentran disponibles. Bogotá con 1.186 camas, Valle con 803 y Antioquia con 598 son las zonas del
país que cuentan con mayor número de unidades de cuidados intensivos en el territorio nacional. Con el objetivo de identificar la capacidad disponible en cada departamento, se ha puesto en marcha una estrategia de semaforización. Con color azul se identifican las zonas que tienen una ocupación de unidad de cuidados intensivos superior al 50%, amarillo entre 35 y 50% y verde por debajo de 35%. Caldas cuenta con el 100% de UCI disponibles actualmente, mientras que Atlántico y Boyacá con 82 y 69% respectivamente. Cauca presenta el 55% de disponibilidad de camas y Bogotá el 48%. Bueno, ministro, yo creo que así como lo muestra el video, se ha hecho un trabajo con la red pública y la red privada para ir liberando. Cuéntele a los colombianos en este aislamiento preventivo cómo el tiempo ha servido para ir ampliando esas capacidades. Totalmente, presidente. En este momento contamos ya con el número que teníamos en el video, que era de ayer, ya lo logramos ampliar y en el inventario que hoy tenemos 5.845 camas de cuidado intensivo que se puede ver allí en la gráfica. Muchas de estas camas, estas 300 casi de incremento, o 400 de incremento, han sido debido al esfuerzo de los propios hospitales, de las propias instituciones, de los entes territoriales y de muchos donantes por proveernos ventiladores para lograr crecer ya en camas de cuidado intensivo. Y ese es nuestro número actual. Si vemos el semáforo, ya tenemos que prácticamente un número muy grande de departamentos se encuentra en verde. ¿Esto qué quiere decir en verde? Que tenemos más del 50% de las unidades de cuidado intensivo disponibles para el uso en COVID y el otro 50% para uso en otras enfermedades, otras patologías. Las que están en color amarillo, más del 35%. Y las que están en el color magenta, debajo del 35%. Allí aparecen territorios nacionales donde hasta ahora no había camas de cuidado intensivo y estos departamentos que pertenecían a los antiguos territorios nacionales van a tener sus propias unidades de cuidado intensivo que se las vamos a dotar desde el nivel central para poder tener la disponibilidad en todo el país. Hoy en día, presidente, tenemos 58% en promedio de disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Yo creo que ese es un mensaje importante, ministro Fernando. También hay un tema que a todos nos prende luces de alerta. Yo sé que usted estaba además muy atento a esto y es la situación que se ha vivido en Leticia, que obviamente la ha agravado, por supuesto, la situación de contagios que se han presentado en el lado del Brasil y obviamente siendo una frontera pequeña o cercana más que pequeña y una frontera compleja, pues tenemos ahí un foco que merece toda la atención. Ayer adelantaron un puesto de mando unificado, varios de los miembros del gabinete, estuvo también el ministro Carlos Holmes Trujillo, para fortalecer esos controles en la zona fronteriza. Sé que usted también ha estado haciéndole seguimiento. Hoy tuvimos la presencia de la Superintendencia de Salud, también allá en la ciudad de Leticia, y usted se ha fijado la meta de estar en Leticia el día domingo por instrucciones mías. Me gustaría que usted le contara a los colombianos, primero, el trabajo que se está haciendo allá, el trabajo que se está haciendo con el Instituto Nacional de Salud para mirar la situación epidemiológica y también el trabajo que se quiere para fortalecer el cerco y también hacer un ejercicio de capacitación con algunas comunidades indígenas que nos han preguntado de cómo pueden ellos garantizar un aislamiento preventivo dentro de sus comunidades y cómo pueden manejar casos de algunos pacientes que se han presentado que son asintomáticos para evitar que tengamos un contagio con nuestra población ancestral. Sí, presidente, hoy desarrollamos y terminamos ya lo que es la estrategia Leticia, la estrategia Amazonas, donde se prevén unas medidas especiales para poder atender la situación particular de Leticia. Leticia y el Amazonas tienen una vulnerabilidad grande debido al nivel de contagio que hay por los países vecinos y queremos ya en coordinación con el señor gobernador del Amazonas, con el señor alcalde de Leticia, vamos a implantar una estrategia integral para proteger a la población de Leticia de los niveles de contagio. Yo quiero ser en esto muy preciso, presidente, y habitantes de Leticia, y hay un riesgo muy grande, y ese riesgo requiere de medidas especiales para poder contener
ese foco de contagio que existe en el departamento y en la ciudad. Incluye acciones donde apoyaremos a la población indígena, incluye la dotación de el apoyo para generar camas, para tener mayor disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Ya ayer se le enviaron 2 ventiladores, un grupo de médicos y enfermeras también de parte del Ministerio de Salud a través de un convenio con la OPS van a estar allí, y vamos a girar unos recursos importantes, presidente, para sustentar toda la estrategia de Leticia. Estos recursos nos ayudarán a soportar todas las acciones que se deberán hacer, y desde el punto de vista del laboratorio también hay unas acciones especiales que podemos plantear también a futuro. Y ministro, déjeme, yo le voy a cambiar también de pronto de ciudad. Otro tema que ha llamado mucho la atención de los ciudadanos y que a nosotros también nos ha generado pues obviamente luces de alerta y de especial atención, tiene que ver con la situación de la cárcel en Villavicencio, donde también se han adelantado los puestos de mando unificado con el apoyo también del Instituto Nacional de Salud. Se ha llegado a, primero, la definición de poder hacer la prueba a la totalidad de reclusos. Hemos encontrado la gran mayoría son asintomáticos. Los que son sintomáticos han tenido también un tratamiento diferencial, pero lo que es interesante es la aproximación desde el punto de vista de salud pública, el trabajo con las autoridades, y donde también quiero destacar que el Instituto Nacional de Salud está haciendo una especial lectura del caso, dado que se trata de una aglomeración, y que eso nos puede servir a nosotros también como mecanismo de lectura, de interpretación y de análisis del comportamiento del virus en un sector tan concentrado. Así que… Sí, presidente, como usted lo decía al inicio del programa, el esfuerzo grande que tiene que hacer todas las secretarías de salud, todos los entes de salud, es el trabajo de control de conglomerados. Llamamos conglomerados las cárceles, las plazas de mercado, los habitantes de calle, lugares donde confluyen personas que al estar en una profunda cercanía tienen una mayor probabilidad de contagio. Y en esta fase en la que nos encontramos, poder controlar, cerrar ese contagio es evidentemente fundamental. Entonces, en situaciones como La Dorada, Villarcárcel de Villavicencio, Leticia, la situación que se nos presentó en Pereira en una clínica, es necesario que todos los estamentos de la Secretaría de Salud confluyan para hacer esos cercos particulares alrededor de los conglomerados. Gracias, ministro. Doctora Marta, usted quería decir algo sobre el caso de Leticia también. Efectivamente, es una necesidad que el laboratorio departamental del Amazonas haga el diagnóstico directamente allá. Es muy importante por la triple frontera y por la distancia que existe para traer pruebas hasta Bogotá. Por eso, desde el día de hoy, estamos muy contentos porque tienen en comodato un termociclador que permite tener esa capacidad, y los 2 bacteriólogos vienen esta noche volando en el avión de la patrulla aérea hacia Bogotá para ser entrenados mañana en el Instituto Nacional de Salud. Gracias, doctora Marta. Y bueno, yo también he invitado esta noche al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Diego Molano, para que hagamos un balance. Muchas personas me escribían esta mañana: presidente, ¿cómo cierra el mes de abril el balance de los programas sociales? Yo quisiera que le diéramos a los colombianos ese resumen de cómo han ido las entregas de los distintos programas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, cómo van los refuerzos nutricionales del ICBF, devolución del IVA. Así que le doy la palabra. Colombianos, el presidente Duque ha querido que en la mitad de este aislamiento los programas sociales y la solidaridad sean los que nos mantengan más unidos que nunca. Por eso, en este último mes, presidente, los programas sociales liderados por 2 entidades fundamentales, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han cumplido una tarea fundamental para buscar llegar a cada hogar, a cada familia, en todos los municipios de Colombia, con un apoyo que traiga bienestar y permita alimentación. ¿Cómo cierra este balance, presidente? Primero, aquellos todos hogares que tienen niños menores de 18 años que están en Familias en Acción, un total de 2.597.000 familias recibieron ese pago durante este periodo de tiempo para garantizar su alimentación y que no tuviera ninguna condicionalidad. Más de 274.000 jóvenes de las comunidades más vulnerables, de los barrios en nuestras ciudades particularmente, que estaban estudiando, recibieron un apoyo extraordinario de 712.000 pesos, que significaba
un apoyo para que pudiera seguir estudiando virtualmente, pero también un refuerzo alimentario para sus familias. En el caso de la devolución del IVA, hizo el Departamento Nacional de Planeación con esa propuesta, ese programa, adelantar el programa y lograr que 1 millón de hogares de los más vulnerables finalmente se lograra esa justicia redistributiva de hacerles un pago de 75.000 pesos para comprar lo básico en alimentación y superar este periodo de tiempo. Y finalmente, presidente, hay 2 programas que han sido los de más amplia cobertura en crecimiento. Primero, el ICBF. El ICBF ha logrado llegar al de los hogares de los más chiquiticos, de los de menos de 5 años, y lo que hizo fue cambiar su modalidad para entregar en cada hogar 1.600.000 paquetes reforzados, y ahora van a comenzar a entregar unos kits pedagógicos de modo que pudieran tener apoyo alimentario especial. Y Ingreso Solidario, un programa creado por Planeación Nacional con el fin de llegar a los vendedores de tinto, a los trabajadores por cuenta propia, a los emboladores. Hoy ya completa, presidente, 1.378.000 pagos directos en su cuenta de ahorro y corre a marchas forzadas en esta semana para antes de mayo 11 lograr cubrir el resto de familias que estaban proyectadas, de 3 millones de familias. Este ha sido un programa donde todos unidos con estos programas sociales se gana esa batalla que usted ha planteado, presidente. Y yo quisiera entonces que de alguna manera muy gráfica hiciéramos un balance de todos estos programas y veamos los testimonios de la ciudadanía. Me gustaría que empezáramos con Jóvenes en Acción y Familias en Acción, donde hemos visto el trabajo a lo largo del mes de abril y por supuesto también darles el mensaje que estamos con ustedes en el mes de mayo. Como gobierno, desde Prosperidad Social, seguimos cumpliéndole a los colombianos. En una operación sin precedentes, en articulación con entidades financieras, la fuerza pública, autoridades y enlaces municipales y nuestros equipos territoriales, logramos garantizar que las ayudas llegaran hasta los lugares más alejados del país, donde muchos colombianos en condición de vulnerabilidad luchan contra la pobreza y ahora contra la pandemia. Con el pago extraordinario de Familias en Acción logramos beneficiar a más de 4.4 millones de niños y niñas en infancia y adolescencia. Beneficiamos a 127.237 hogares localizados en 60 comunidades indígenas, a 139.439 familias afrodescendientes y a 877.858 hogares cuyos miembros han sido víctimas de desplazamiento. En la región andina, el 97% de las familias en acción, el 96.6% de jóvenes en acción y el 81.6% de los 700.000 beneficiarios de Prosperidad Social con la compensación del IVA ya cuentan con el incentivo. En la región Caribe, el 98% de las familias en acción, el 97.5% de los jóvenes en acción y con la compensación del IVA, el 89.9% de los hogares. En la región Orinoquía, el 97% de familias en acción, 96.5% de jóvenes en acción y con la compensación del IVA 78.7% de los hogares. En el Pacífico, el 97% de las familias en acción, el 95.8% de jóvenes en acción y con la compensación del IVA el 71.2% de los hogares. En la región amazónica ya accedieron a los recursos el 97% de familias en acción, el 94.7% de jóvenes en acción y con la compensación del IVA el 66.2% de los hogares. Y en la región insular el 97% de familias en acción, el 94.3% de jóvenes en acción y con la compensación del IVA el 57.9% de los hogares programados. Es así como en todo el país, a través de Jóvenes en Acción ya cobraron el incentivo el 97% de los jóvenes, con familias en acción 2.597.367 hogares y con la compensación del IVA 581.413 familias de las 700.000 familias en acción proyectadas. Estos son 2 programas sociales que son muy importantes, que están en el corazón de todos los colombianos. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, pero también están programas nuevos, programas que surgieron en medio de esta dificultad y que hoy están llegando a nuestra Colombia profunda y a nuestras ciudades. Y hago referencia específica a la devolución del IVA para las familias más vulnerables de nuestro país y también Ingreso Solidario. Aquellas personas que nunca habían tenido ningún acceso a programas sociales, hoy lo están recibiendo. Y justamente también la Organización de Cooperación y Desarrollo OCDE ha destacado la devolución del IVA como una de las herramientas más novedosas de equidad y hará muy pronto público un estudio donde muestra cómo este caso puede ser replicado en muchos otros países del mundo. A mí me gustaría que en esos testimonios de los ciudadanos
podamos ver el alcance que han tenido tanto Ingreso Solidario como la devolución del IVA. Ingreso Solidario y la devolución del IVA son dos programas sociales del Gobierno Nacional que están llegando a los colombianos más necesitados para solventar en parte la crisis del COVID-19. Tal como ocurre con Pedronel Suárez, un zapatero de 45 años quien vive con su hijo y su mamá en el barrio Monteblanco, en la localidad de Usme, en Bogotá. Antes de la cuarentena fabricaba 5 docenas de zapatos al mes que vendía en madrugones y a vendedores ambulantes en la zona del 20 de julio. Hoy su vida cambió por la pandemia. Para mí fue gran sorpresa en el momento en que me llegó el mensaje donde decía que era beneficiario del subsidio de 160.000 pesos. Al igual que Pedronel, casi 1.400.000 colombianos ya recibieron el ingreso solidario en todo el país. Recibí el ingreso solidario por medio de Banca Mía. Con ella compré lo que fue panela, arrocito, papitas, lo más necesario. Para la devolución del IVA, el gobierno la adelantó por la emergencia y a la fecha ha llegado a casi 1 millón de colombianos. Y el segundo giro, correspondiente a mayo y junio, se inicia la próxima semana. Pues a mí me sirvió mucho porque lo cogí para una comprita para mis hijos. Como no podemos salir, no se puede salir a trabajar, me sirvió, hice un pequeño mercado con él. Sin importar su oficio o profesión, personas de todas las razas y regiones de Colombia han recibido los 2 subsidios del Estado bajo un mismo lema: solidaridad. Avanzamos hacia un país más justo. En adición a estos programas sociales que hemos dicho estarán presentes en el mes de mayo, también nosotros seguiremos con las canastas nutricionales del ICBF llegando a las familias y también estaremos llevando el PAE a muchos lugares de nuestro país para completar esos 6.2 millones de niños que deben estar recibiendo esa alimentación en sus casas. Pero hoy también he invitado al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para hacer referencia a varios temas. Mañana estaremos celebrando el Día del Trabajo, acompañando a los trabajadores de nuestro país. Y yo quisiera también, ministro Ángel Custodio, que uno de los programas más importantes que tiene el ministerio es el programa de adulto mayor. Hemos llegado a muchísimos adultos mayores en condición de vulnerabilidad, algo bien interesante. En esta pandemia logramos cobertura total de esos adultos mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad y hemos llegado a esa Colombia profunda. Pero yo quiero aprovechar hoy para decírselos a todos ellos que están en sus casas, a esos adultos mayores en condición de vulnerabilidad, que en el mes de mayo seguirán recibiendo su giro del programa adulto mayor, pero también tendrán un giro adicional, es decir, van a recibir este mes 160.000 pesos. Creo que es un mensaje muy importante y yo quiero que usted, como jefe de la cartera de Trabajo y Relaciones Laborales, le transmita ese mensaje a nuestros adultos mayores, ministro. Gracias, presidente. Buenas noches a todos los colombianos. Efectivamente, este gobierno le ha venido cumpliendo a nuestros adultos mayores. Entre el mes de marzo y el mes de abril, ese giro, señor presidente, de 240.000 pesos se cumplió en el 95%, llegando a 1.564.185 adultos mayores. Y con esa muy buena noticia que hoy le entregamos al país, de entregar el giro normal del mes de mayo, o sea, los 80.000 pesos, más un giro extraordinario de otros 80.000, 160.000 pesos. Señor presidente, nos hemos comprometido a empezar a hacer ese giro de 160.000 pesos a partir del día 20 de mayo. Y adicionamos lo otro. Esto que anunciamos hace días, presidente, de completar la cobertura total de los mayores de 70 años en este país, ya se está cumpliendo y ese giro para esos nuevos adultos mayores lo haremos en el mes de junio y de esa manera completamos el 100% de la cobertura total de nuestros adultos mayores de 70 años, señor presidente. Gracias, ministro. Y hay otro tema que es importante, es cómo vamos con las entregas de las ARLs de dotación en el país. Este ha sido un proceso también acelerado. La información que tenemos es que ya hay más de 6 millones de piezas que han sido entregadas. Me gustaría que actualizáramos sobre cómo van esas cifras, pero antes de eso, veamos un corto video de cómo va ese balance de entregas por parte de las ARLs de dotación a las IPS de Colombia. Las 8 ARL del país han entregado más de 6.700.000 elementos de protección a los trabajadores principalmente del sector salud en los 32 departamentos del territorio nacional. El día de hoy la ES Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia ha recibido la primera dotación
Le damos muchas gracias por esta primera dotación y estamos a la espera a que las demás ARLs cumplan con su obligación para tener los elementos de bioseguridad en nuestro personal. Estos son los elementos que se entregan: bata manga larga antifluido, visor careta, monogafas, guantes no estériles, mascarilla quirúrgica, respirador N95, careta protectora salud, vestido quirúrgico, gorros, polainas. El compromiso de las ARL es entregar cerca de 20 millones de elementos de protección en los próximos días. Bueno, ministro Ángel Custodio, yo le voy a dar la palabra para que hagamos referencia a eso y también decirle que ese esfuerzo también del pago de deudas atrasadas en el sector de la salud, usted también con el ministro Fernando Ruiz y con el ministro de Hacienda también participó. Creo que es un mensaje importante antes del Día del Trabajo, pero hagamos ese balance, su balance hasta la fecha de esas entregas por parte de las ARLs. Sabemos que necesitamos más velocidad, hemos visto la urgente necesidad también de muchas IPS, pero también creo que estos 6 millones de implementos son importantes y relevantes hoy en el territorio nacional. Señor presidente, este es uno de los temas más complejos que nos ha tocado asumir en los últimos días, por una sencilla razón. Antes del 27 de marzo del 2020, las ARL no estaban obligadas a entregar ninguna dotación. Es más, por ley estaba prohibido hacerlo. Con el señor ministro de Salud lo hicimos. Implementamos el decreto 488 para atender a los profesionales de salud, para que tuvieran quién iba a ser el responsable de hacerlo. Arrancaron, hace un mes, y de esta manera necesitamos más velocidad, como usted lo dice, presidente, y lo vamos a hacer. Hemos oficiado a todas las unidades que atienden todo el tema de hospitales, ESES, IPS y demás, para que nos entreguen todo el balance si ha llegado o no ha llegado, y de esa manera empezamos a darle total cumplimiento. Yo creo que vamos a salir adelante de este tema, señor presidente, en los próximos días. Y por otro lado, una de las segundas reuniones que nosotros realizamos con todas las centrales obreras, todos los empresarios, con el señor ministro de Salud, y uno de los compromisos que hicimos en ese sentido con la Comisión Laboral de este país fue ponernos al día con las deudas laborales, y yo lo felicito, señor presidente, y felicito al ministro de Salud, porque es un mensaje que estamos mandando hoy, que sí se puede y salimos adelante, sobre todo que mañana se celebra el Día del Trabajo y no podíamos decir que no se le estaba cumpliendo al personal de salud, presidente. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. Ya el tiempo se nos está acabando y yo quiero despedir este programa hoy con una reflexión. Este aislamiento preventivo obligatorio, estos momentos difíciles que vive el mundo y que hemos vivido también en Colombia, nos hacen pensar mucho en la palabra solidaridad, en la palabra colaboración. Y hoy le damos la despedida a uno de esos grandes colombianos que trabajaron siempre por los demás, salvando vidas y generando un espíritu de entrega en todo nuestro país. Y me refiero al gran Carlos Pinzón, a ese periodista nacido en Choachí, que se convirtió en uno de los grandes íconos de la televisión y del periodismo colombiano, pero que en 1980, motivado por su amor por los demás, por el servicio a los demás, puso en marcha ese bello proyecto que fue la Teletón. Todos recordamos esos momentos. Yo recuerdo también en mi niñez con mi abuelo y con mi abuela compartiendo esos espacios donde veíamos crecer las donaciones de unos y otros para atender a aquellos que necesitaban nuestra ayuda. Hoy no estaríamos hablando quizás de donatones en el territorio si no tuviéramos ese bello precedente y ese legado de Carlos Pinzón. Y para todos sus familiares, nuestro sentimiento de solidaridad, pero también de gratitud, porque Carlos Pinzón fue un gran colombiano, uno de esos colombianos que con su ejemplo nos ha motivado siempre a ser una mejor nación. Yo quiero que despidamos este programa con este homenaje a ese gran Carlos Pinzón y les agradezco muchísimo que nos acompañen. Y mañana quiero decirles que no estaremos en el espacio de las 6 de la tarde. Mañana todos los colombianos vamos a estar acompañando a nuestros artistas y ellos en su liderazgo, en su vocación, quieren que todos desde nuestras casas unamos nuestras voces por los colombianos más necesitados. Y mañana estaremos en un espacio a las 11 de la mañana
conmemorando el Día del Trabajo y hablando sobre las realidades de la vida laboral en el marco del COVID-19 y cómo queremos superarlas como país. Muchísimas gracias y los dejo con este homenaje al gran Carlos Pinzón. Hoy se apaga una voz solidaria. Ustedes depositen sus donaciones para Teletón. Una voz generosa. Y partimos de 50 pesos con la meta de 50 millones de pesos. Una voz que representó a los más necesitados y que refleja el gran corazón de todo un país. Gracias, pueblo colombiano, por apoyar a Carlos Pinzón en esta extraordinaria obra. Don Carlos Pinzón Moncaliano dedicó su vida a las causas sociales. Como locutor y director de grandes cadenas radiales, fue incansable en la promoción y creación de campañas humanitarias. Con espíritu solidario creó el Club de la Televisión, espacio destinado a la generosidad y beneficio de los más desvalidos. Gracias a su incansable altruismo, muchos colombianos pudieron cumplir sus sueños y sus metas. Carlos Pinzón ayudó a conseguir patrocinios a deportistas colombianos que pudieron cumplir el sueño de participar en Juegos Olímpicos. Se inicia la primera Teletón en Colombia. En la década de los 80, se inmortalizó por traer a Colombia la Teletón, un espacio por la rehabilitación de personas discapacitadas y que por más de 40 años nos ha contagiado de solidaridad. Este sueño es una realidad hoy, llamada Fundación Teletón. Estos grandes logros le permitieron obtener la máxima condecoración que otorga nuestro país, la Cruz de Boyacá. Hoy parte dejando su legado de servicio y vocación por los demás. Todo Colombia le agradece a don Carlos Pinzón Moncaliano por su espíritu solidario. ¡Que viva Colombia! Teletón, 27 horas de amor. Por llegar con el corazón a todos los hogares, por enseñarnos a ayudar, a compartir. Con su poder de convocatoria, sembró la semilla de la generosidad y de unión en los momentos difíciles. Un legado que mantenemos vivo millones de colombianos cuando recordamos su nombre. Gracias, don Carlos. Por primera vez en la historia, los mejores artistas del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de quienes más lo necesitan. Colombia cuida a Colombia, con presentaciones de Andrés Cepeda, Bomba Estéreo, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie y Mike Bahía, Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Nacho y Chino Miranda, Paola Jara y Jesse Uribe, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura. Colombia cuida a Colombia. No te lo pierdas este 1 de mayo a las 8:30 de la noche y súmate desde ya en www.colombiacuidacolombia.com.